buenas tardes, seguidores de Japonistas Chile. Estamos aquí nuevamente en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, para entrevistar a una persona muy especial que vino desde España, que está haciendo un tour por estos lados de América, que es David Almazán. Él es historiador de arte de la Universidad de Zaragoza y también es licenciado en Antropología Social y Cultural, ¿no? Una persona que viene del mundo del arte en España y que se dedica también a lo que es el mundo oriental, específicamente de Japón. Y viene hoy en día, el día de hoy, para hacer la conferencia El arte de la estampa japonesa y la influencia también del manga. Una charla muy interesante que estamos muy ansiosos por poder ver esta tarde. Bueno, primero que todo, muchas gracias, David, por venir. Ya estábamos conversando previamente a la entrevista, nos estábamos conociendo un poquito más, ya de dar más ideas para preguntar también. Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir, se agradece mucho esta instancia, como japoneses también lo agradecemos. Quisiera partir preguntándole de dónde surge el interés por Japón, ¿no? Conversábamos antes de empezar la entrevista que hoy en día existen muchos medios para acercarse, pero antes quizá ya no, venimos de una generación que quizá no está no tenía un acceso tan fácil a la cultura japonesa. ¿De dónde viene su interés, su acercamiento? ¿De dónde surge, cómo surge hacia la cultura japonesa? Bueno, personalmente, en mi caso, viene directamente del arte japonés. Generalmente, la titulación de historia del arte, hay que reconocer que es bastante eurocéntrica. Se concentra en Europa, en lo que pasa en Europa, y sin embargo, en la Universidad de Zaragoza, cuando ya era estudiante, era obligatorio un curso de arte asiático, un curso de arte americano, un curso de arte islámico, un curso... Y así teníamos una visión más global. Y esta visión global también nos permitía ver no solo la riqueza de la civilización japonesa, sino también conocer las influencias que ha tenido el arte japonés a lo largo de la historia. De tal forma que es interesante para un historiador del arte conocer el arte japonés para conocer esa parte del mundo, pero realmente no podría ni siquiera explicar su arte de los últimos siglos sin ese ingrediente japonés que supuso el descubrimiento, en este caso, de las estampas japonesas o de las lacas o de las artes que se conocieron en el siglo XIX. Es interesante eso, justamente ver cómo una carrera impulsa ese tipo de actividades. Aquí en Chile nos pasa muchas veces que en las universidades no hay mucho espacio para acercarse a otro tipo de cultura. Pasa, por ejemplo, en los currículos escolares, pasa también en universidades, que uno busca acercarse a ciertas culturas y eso no ocurre. Así que me llama mucho la atención que haya tenido esa posibilidad y esa posibilidad para acceder a través de la carrera a eso, que bueno, el arte es un poco más amplio, ¿no? Es más exterito. Entonces es bastante interesante haber podido acceder a eso a través justamente del arte. Veo aquí en mi pequeña pauta que usted también ha publicado varios libros con respecto a Japón, justamente del arte, de las estampas. Yendo quizá a una pregunta un poquito más general. ¿Cuál es la visión que usted tiene actualmente de la estampa japonesa? ¿Qué es lo que para usted cree que es el valor de la estampa como reflejo de la sociedad japonesa? ¿Y cuál es su valor artístico también? Creo que el punto de partida para quedarse asombrado del interés de las estampas japonesas es que en su época nadie pensaba que acabarían en un museo. Nadie reconoció a los grandes artistas del ukiyo-e realmente como lo que eran, genios del arte universal. Y hubo que esperar a que algunos coleccionistas franceses empezaran a coleccionar todo esto, escribiesen algunos libros para tener ese reconocimiento incluso dentro del país. Esto de que no tuviese un planteamiento en principio artístico nos lleva a cuestionarnos los límites de la alta y de la baja cultura. Y lo que vemos en Japón es que hay muchos esquemas, las bellas artes, la alta y la baja cultura, no nos sirven para explicarnos esa realidad cultural tan rica. He de decir que el tiempo ha dado la razón a los artistas del ukiyo-e. Ahora nos gusta disfrutar del ocio, nos gusta tener imágenes en color, hasta en mi teléfono. El tener imágenes en color para consumir y divertirse, esto es el Japón del periodo Edo. Lo que ocurre es que ahora lo tenemos digital
Y en el siglo XVIII los japoneses lo tenían en color, sin más pretensión de tener un medio de comunicación con imágenes en color. Esto los hace modernísimos. Ninguna otra cultura consumía imágenes en color ni tenía esta tecnología tan sencilla. Es un papel, un bloque de madera y un cuchillo, y sobre todo el talento japonés para hacer con su gran capacidad de trabajo, con la máxima perfección, este arte de la talla, pero sin una tecnología muy allá, es decir, con cosas que podían existir en cualquier otro lugar del mundo. Los japoneses fueron capaces de crear su propia cultura visual, gráfica, en color. Eso es precisamente muy interesante porque una de las cosas que aportó el ukiyo-e fue justamente la técnica y cómo lograron reproducir este nuevo tipo de arte. Me llama mucho la atención sobre todo el tema del concepto que hay detrás del ukiyo-e, del ukiyo en sí, como este concepto de mundo flotante. Más adelante vamos a dar la palabra a Pablo, que va a inmiscuirse un poquito más en el tema del manga. Pero hace poco leí una novela del escritor Kazuo Ishiguro, de japonés, que tiene esta novela llamada Un artista del mundo flotante. Una novela que tuve que releer para comprender su valor y comprender realmente de qué se trataba, ¿no? Una vez que uno comprende qué significa el ukiyo y el concepto realmente del mundo flotante, es que uno puede llegar a entender. Y es increíble, me parece que el concepto en sí es tan amplio que logra abarcar prácticamente todo. En esa novela siento que no solo es una cosa del tema o del mismo arte que se toca en la trama, sino que la forma de escribir, la vivencia del protagonista, todo remite al mundo flotante, a una cosa muy efímera, una cosa muy pasajera. En ese entonces, en el periodo Edo, el ukiyo-e tenía esta visión de ser justamente un escape de la realidad, ¿no? De retratar unos espacios que eran un poquito bohemios, quizá lo podríamos decir en nuestras palabras. ¿Cómo cree usted que se ve eso en Japón hoy en día? ¿Cómo cree que la sociedad japonesa lo ve? ¿Le gusta más, se identifica más, sienten un rechazo? Creo que ya hay un adelanto con lo que mencioné justamente de cómo viven ahora, pero es interesante ver cómo el concepto de ukiyo lo viven ellos. Bueno, el ukiyo-e es un reflejo fiel de la sociedad japonesa de esa época, del periodo Edo. En aquella época la sociedad estaba tremendamente jerarquizada, no nos lo podemos imaginar. No había movilidad social y realmente los poderosos, los samuráis, tenían una vida y unas costumbres muy diferentes de lo que tenía lo que llamaríamos hoy el pueblo llano, que no eran los campesinos, no tenían una posición intermedia, sino que en Japón se produce algo que también nos resulta moderno, que es vivir en grandes ciudades. La cultura ukiyo es una cultura urbana, es la cultura de la gente de la ciudad, los artesanos y los comerciantes que saben que por muy bien que les vayan los negocios, nunca estarán con los poderosos y que por lo tanto deciden gastarse el dinero y crear su propia diversión. Y igual que hoy nos gastaríamos el dinero en ir a un buen restaurante, en ir al teatro, en ir al cine, en hacer un viaje, el ukiyo-e refleja eso, refleja cómo se entretenía. Claro, que esto no te lleva a la salvación del alma, ni es un tema de meditación sobre el universo. Es un tipo de discurso, en el fondo, bastante pragmático, pero nada simple, porque realmente también refleja muchos puntos de vista de la cultura clásica japonesa, de la sensibilidad a la naturaleza, al pequeño detalle, incluso al humor. Todo eso está en el ukiyo-e. Al principio los japoneses no esperaban que esto fuese reconocido universalmente, ni que acabase en un museo. Pero una vez que la obra de Hokusai se ha convertido en un icono mundial, pues los japoneses se sienten orgullosos de esta parte de su historia y, por supuesto, se considera que, en cierto modo, es una de las facetas más representativas, su tarjeta de visita casi en el mundo, de lo que llamamos el Japón tradicional. Eso es justamente muy interesante, ver cómo justamente mucho tiempo después de que se generara este tipo de arte,
se ha convertido en una puerta de entrada a la cultura tradicional japonesa, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando acerca del tema del ukiyo con la segunda parte con Pablo. Muchas gracias, estén atentos a esta segunda parte. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con el señor David Armezán, que lo tenemos aquí en el GAM, para conversar sobre ahora la relación entre el manga y el ukiyo-e, que es lo que varios de nosotros nos gusta, los que consumimos cultura pop. Aquí en Chile se consume arte cultura pop, y Latinoamérica en general. Claro, claro. Probablemente en España Muchísimo, algo, muchísimo. En España lidera lo que es la cultura del manga y el anime, que llegó aquí a nosotros posteriormente, por supuesto. Pero hay algo que no muchos saben, que el manga, por lo que también yo he leído, es así muy influenciado por lo que es el ukiyo-e. Hay técnicas de pintado, hay referentes, la cinemática, que tienen una notable inspiración en lo que es la herencia ukiyo-e. Así que por favor nos puede comentar, si puede hacer un breve repaso, que es muy longeva la historia, de cómo el manga fue, no sé si decir, dando origen al manga o influenció al manga. Por favor. En este punto de qué relación tiene el manga con la tradición artística japonesa del pasado, hay en el mundo académico dos posturas diferenciadas. Hay una serie de especialistas que consideran que, sobre todo por la forma de intercalar textos con imágenes, en hacer las historietas, el cómic americano es, digamos, el punto de arranque para que se desarrollase en Japón también una versión del cómic. Y en cierto modo hay algunos aspectos que sí, que por supuesto que el cómic americano ha sido muy influyente en todo el mundo y también en Japón. Pero realmente también se puede establecer una teoría de continuidad, porque hay algunos elementos que claramente nos indican pocas diferencias. Hoy en día alguien va al kiosco, se compra, no para coleccionar, que lo puede hacer si quiere, pero para leer, divertirse y abandonarlo en el metro una vez que lo ha leído, un manga sin más, y seguirá comprando otro si le gusta, y el manga no tiene subvención del gobierno, sino que lo hace un editor para ganar dinero y para entretener a la gente. Bien, pues si nos vamos al siglo XVIII, había gente que compraba o alquilaba, que también había establecimientos de alquiler de novelas ilustradas porque a la gente le gustaban las historietas que tuviesen dibujos. Y es cierto que no es exactamente la misma estructura, pero a veces aparecen diálogos y a veces aparecen similitudes muy grandes. No es exactamente un cómic, pero son novelas donde texto e imágenes confluyen y sobre todo que buscan no ilustrar a la gente, no darles la salvación eterna, sino que pasen un rato de entretenimiento. Y los guionistas, los escritores de la época, hacían argumentos muy parecidos a los de las grandes series, llena de giros inesperados, de personajes con poderes, de monstruos que crecen. Todo este tipo de argumentos, llamémosle populares, están en las novelas ukiyo y en las estampas ukiyo, que muchas veces reflejan estos mundos literarios, teatrales, propios del periodo Edo. Lo que tiene el ukiyo-e es el apoyo de una industria editorial. Los japoneses vivían en ciudades, sabían leer y escribir, eran el lugar y el momento perfecto para lanzar el negocio editorial. Y por supuesto, insisto, para que cuanta más gente compre los libros y se entretenga, mejor, porque seguirá comprando. Esto es posible gracias al grabado en madera, mokuhanga, y de desarrollar una técnica hasta para conseguir el color en estos impresos. Anteriormente, si nos vamos 1000 años atrás, los japoneses tenían también libros, eran rollos, donde los textos se acompañaban de imágenes. La propia novela del Genji Monogatari tuvo una excelente versión ilustrada que hoy es uno de los tesoros de la pintura japonesa. Esa pintura tiene capacidad narrativa,
tiene color, va ligada a un texto, pero claro, le falta lo que sociológicamente llamaríamos el consumidor, la cultura de masas para poner un vínculo. Pero en Japón existía una tradición culta de acompañar textos e imágenes que en el periodo Edo, gracias al desarrollo editorial, pone las bases de su propia cultura. Claro. Todo esto nos muestra una cierta continuidad en el ukiyo-e y en el manga. Entonces sí podríamos afirmar que no sé si así es, si el ukiyo-e es el hijo, es un estilo artístico derivado del ukiyo-e. ¿Cómo podríamos escribir el ukiyo-e? ¿Qué tan emparentado está con el manga hoy en día? Bueno, aparte de ser un producto editorial para el gran público, tiene también otras características. Bueno, en realidad hay muchísimos estilos, muchísimos mangakas que hacen, pero lo más estándar, lo más común es tener unos personajes bien delimitados, claro, un arte figurativo donde no se complica mucho las sombras, a veces tiene un carácter más bien plano, un gran dinamismo. En muchos aspectos las composiciones en diagonal y otros elementos están allí. Y también hemos de pensar que cuando se empiezan a hacer los cómics japoneses, los manga, sí, que se fijan, son gente que trabaja en los periódicos. Los artistas del ukiyo-e también empezaron a trabajar en los periódicos a comienzos del siglo XX, y todos los artistas, todos los ilustradores se van adaptando siempre a lo que hay, a las posibilidades que te ofrece el mercado editorial. Así que no hay tanta diferencia en trabajar en un periódico de tirada nacional en 1950 porque tu padre lo hizo en el de 1910 y su padre lo pudo hacer en el de 1880, que también tenían otras ilustraciones. Cambia la máquina que imprime todo esto, pero no cambia tanto ni la forma de hacer esos dibujos ni al público al que va dirigido. Estupendo, me ha quedado claro lo emparentado que está el manga con el ukiyo-e. Ocurre también que dentro de la tradición del ukiyo-e había un tipo de libro que se llamaba ya manga. Y el propio Hokusai, mucho antes de hacer la granola, había comenzado un gran trabajo en 15 volúmenes que tituló Manga. No tienen historietas entre sí, son dibujos aislados, pero ya se empleaba el nombre de manga para dibujo rápidamente hecho. Bueno, en el ukiyo-e existía esa tradición, aunque en ese caso concreto no se empleaba para contar historias. Exacto. Bueno, tengo entendido que de hecho el Hokusai hacía estos dibujos rápidos como una forma de mostrar escenas caricaturescas del periodo Edo, que es muy similar a lo que tenemos hoy en día en el manga este que se ve en la sociedad japonesa, de que tenemos escenas de la vida cotidiana, y Hokusai justamente hacía eso con estas pequeñas viñetas, comillas viñetas, también no podíamos cerrar la imagen. Entonces, claro, en su origen estuvo bien emparentado, y aunque el día de hoy mantiene algunas similitudes ambos estilos. Sí. Pongamos un ejemplo muy claro. Shin-chan. Claro. Shin-chan cuenta la vida cotidiana de una familia. ¿Pintó algún gran artista europeo con este tono alguna vez la vida cotidiana? Lo hizo Velázquez, lo hizo el Greco, lo hizo Miguel Ángel. No, trabajaban para los papas, para los reyes, para otra clientela que desde luego no tenía ningún interés en estos temas que parecían menores. Sin embargo, ¿qué hacían los artistas del ukiyo-e? ¿Qué hacía Hokusai? Pues se fijaba en el ritmo de la ciudad, porque los japoneses del periodo Edo estaban realmente muy felices de la vida que llevaban. Iban al teatro, esta mujer hermosa con este kimono, la vista del monte Fuji, no necesitaban nada excepcional. El día a día era para ellos más que suficientemente bello. Exacto, es la función que cumple justamente el manga hoy en día, que decimos que el manga tiene su carácter escapista, que dio al Japón un poco a salir de este Japón estresante y laborioso. Sí, tiene esa válvula de escape. Claro. Bueno, y para terminar, no sé si la pregunta será muy complicada, pero ¿algún manga que recomiende y que podamos estudiar el ukiyo-e desde el manga para los que son más seguidores del manga? ¿Tiene algún manga que pueda decir que podemos ver el ukiyo-e ahí, o más cercano al ukiyo-e de todo lo que han estudiado?
Es un poco complicada esa elegir, porque bueno, la vida de Hokusai mismamente fue llevada al manga, o con el título de Miss Hokusai hemos conocido también el ambiente familiar, pero voy a dar una respuesta algo inesperada. Hay un artista, un mangaka recientemente fallecido, por el que siento gran admiración, que es Jiro Taniguchi. Este Jiro Taniguchi, en su dibujo, consiguió historias plenamente japonesas, pero que han encantado al público de todo el mundo. Sobre todo en Francia ha colaborado mucho, incluso se habla de nouvelle manga o de la fusión de la tradición francófona con lo japonés. Y hay muchas obras de este mangaka que realmente reflejan muy bien esa vida cotidiana. Pienso ahora en obras maestras como Barrio Lejano, una obra donde el protagonista hace un viaje en el tiempo y vuelve a su infancia, pero manteniendo todos los recuerdos. En sí es una historia que podría ser como Regreso al futuro o así, pero la melancolía por cómo era la vida cotidiana, la comida que le preparaba su madre, los compañeros del colegio, esas pequeñas cosas están elevadas a la categoría de arte, no por el ukiyo-e, sino simplemente por este gran mangaka. Estupendo. Y bueno, me acaba de iluminar la última pregunta para terminar, que yo también suelo hacer algunas charlas de manga acá, historia del manga. Pero siempre termina la discusión con los asistentes, ¿podemos considerar el manga, ya que el ukiyo-e como un estilo artístico, o solamente se queda como un producto económico dentro de este sistema hipercapitalista japonés? Bueno, yo lo que opino es que el manga es sobre todo un medio de comunicación muy efectivo, que se puede emplear con muy diversos fines. Se puede utilizar para ofrecer productos de mercado que van a ser muy consumidos, pero se puede utilizar también el manga como herramienta precisamente para denunciar pues los desajustes de la sociedad o hacer otras propuestas. Y estilísticamente no es que haya una gran uniformidad, ciertamente hay artistas muy diferentes, pero sí que podemos hablar de cierto estilo manga. Y en muchos países hay ilustradores que no son japoneses, pero que se inspiran en el manga para crear sus propias historias. Eso nos habla de la gran influencia de lo que podemos denominar estilo manga. Sí, yo creo que sí, que se puede considerar. Sí. Bueno, me encanta la respuesta. Bueno, muchas gracias, profesor David, por la entrevista, por el tiempo que ha dedicado para Japonistas, y esperamos pronto tener esta entrevista y se la podemos enviar para que en España la pueda difundir. Será un placer, muchas gracias. Muchas gracias también y nos vemos en otra entrevista para nuestro canal de YouTube. Hasta luego.